Estamos otra vez aquí en directo. Esta vez tenemos con nosotras a Selva Orejón. Bueno, Selva es una crack que te cagas, además. Estoy súper contenta de que esté aquí. Selva trabaja en branding, es doblemente maestra, directora general, judía redescubierta, profesora, alumna y viajera empedernida. Y nos va a hablar además de un tema súper interesante, que es el stalking en Biogen digital, que es algo intolerable. O sea que directamente os dejo con ella y un besito a todos. Muy buenas tardes, es un súper honor el poder estar aquí, eh, no únicamente porque la mayor parte de nosotras seamos mujeres, sino porque en nuestro día a día yo creo que las cuestiones de las que vamos a hablar durante este rato son muchísimo menos habladas y muchísimo menos entendidas, comprendidas y explicadas de lo que yo considero que se debería de hacer. Nosotros en On Branding pues tenemos más o menos paridad. Casi diría que la mitad del equipo somos mujeres, la mitad del equipo somos hombres o quizás en algunos temas somos más mujeres, pero este tema en concreto no únicamente lo llevamos nosotras, sino que el resto de los compañeros del equipo pues están absolutamente volcados con ello, porque no hay día que no nos llegue una notificación, un comentario, una noticia, una amiga que nos lo comenta en el que están sufriendo stalking a través de redes sociales, pero dentro de una relación de pareja o dentro de una relación de amantes o de como cada uno le quiera llamar. Entonces, creemos que lo primero de todo, para poder entender y para poder afrontar una situación de estas características, hay que pues saber qué es, ¿no? O de qué estamos hablando cuando estamos hablando de stalking. Como ya me ha presentado Marta, no voy a seguir hablando de mí que no interesa hoy. Eh, lo primero de todo es cuando uno deja de sentir que es propietario de su intimidad. Es decir, cuando una persona está en su día a día normal y no tiene la claridad de si la persona con la que convive o la persona con la que está manteniendo una relación o inclusive con quien le gustaría poder mantener una relación, pues está teniendo acceso a sus informaciones sin que esa persona le haya dado el consentimiento. Luego, muchas veces, cuando una persona está en su día a día, se da cuenta que no está del todo segura del poder desarrollar una vida tecnológica normal, lo que podría ser un acceso a WhatsApp, un acceso a Telegram, a Signal, a Wickr, cada uno a lo que quiera, y a redes pues mucho más conocidas como podría ser Instagram o como podemos estar utilizando Twitter, porque en algunas ocasiones están siendo stalkeadas pero no lo saben. Hay muchas veces que esta seguridad o esta inseguridad parte de que la pareja está censurando lo que puede hacer en la red. Pues si ha subido una fotografía que es demasiado no sé, emotiva o en algunas ocasiones porque la persona considera que se están mostrando imágenes que no deberían de estarse mostrando o y a lo mejor está saliendo pues de una forma que a mí no me gusta, sobre todo bajo casi podríamos decir que bajo el criterio de esa persona que podría ser su pareja, pues es el filtro que esa persona se ha instalado internamente para publicar o para no publicar o para acceder a una aplicación o para acceder a otra. Muchas veces a mí esto me duele profundamente, sobre todo cuando lo veo en parejas o pues en dos personas que son muy jóvenes y esto es algo que está creciendo cada vez más y parece que la sociedad esté como polarizada. Una parte de la sociedad tiene un nivel de conciencia muy alto sobre sí mismo y sobre los demás y cómo poder estar en pareja y otra parte de la población pues tiene una forma de entender su intimidad y de poder compartirla de una forma con la otra persona como si no se tratase de la intimidad. Entonces, el punto normalmente es cuando ves a una pareja joven en la que se le está pidiendo acceso a las redes sociales, o sea, le piden los datos de acceso como una muestra de garantía de confianza y como una muestra de como un acto de fe en la otra persona.
Y esto es súper peligroso porque las parejas, nos guste o no nos guste, vienen y van. Podemos estar muy bien con una persona, pero eso no quiere decir que vayamos a invadir su intimidad ni que nos dejemos invadir nuestra intimidad, muchísimo menos darle el acceso a nuestras credenciales ni a lo que vendría a ser toda nuestra identidad digital. Y por otro lado, nos encontramos algunos puntos comunes, que es la exigencia a responder de una forma inmediata. Evidentemente, cuando nosotros estamos utilizando servicios de mensajería instantánea, podemos más o menos presuponer que la otra persona pues está esperando que haya una cierta agilidad en la comunicación, pero en ningún caso que haya una respuesta de forma inmediata y casi obligada, porque pues no se trata de eso, ¿no? Principalmente porque nadie te puede exigir cuándo tienes que contestar, es más, ni siquiera si tienes que contestar. Y para un momento en este punto, porque algunas veces cuando una pareja se está rompiendo o cuando una pareja se está redefiniendo o etcétera, cada uno toma su tiempo, pero se puede llegar a tomar su tiempo, inclusive su espacio físico, pero cuando estamos hablando de la comunicación es algo que cuesta un poco más de poder entender. Y vemos pues a personas que vienen al despacho que nos explican que por el otro lado de la pareja o bueno, la otra persona que sea, pues le estaba exigiendo que contestase al tiempo que esa persona quería y con el contenido que esa persona quería. En nuestro caso, nos encontramos tres tipos más importantes de violencia de género digital, pero normalmente tiene como unas tres formas principales. La primera es la del ciberacoso, la de forma reiterada estar acosando a esa persona, ejerciendo stalking sobre ella, con algunas de las características que ya he dicho y otras que vais a ver. Luego, por otro lado, sobre el hecho de ejercer un control de toda la actividad, de todo lo que se está haciendo, o sea, estar casi haciendo una auditoría de lo que esa persona está haciendo. Y, por supuesto, en el hecho de espiar, como por ejemplo, dónde estamos, qué hacemos, qué decimos, a quién se lo decimos. Hay un caso que a mí me impresionó mucho porque eh, esto de la violencia de género alguna vez ya seguro que se ha discutido mil veces, pero se ve mucho más claro cuando hay una agresión física o se ve mucho más claro cuando hay una agresión sexual, pero cuando hay un desgaste psicológico de una persona hacia otra o inclusive la propia indiferencia, es muy complicado de poder demostrar. Igual que antes estábamos diciendo, cuando una persona está exigiendo a otra que conteste de forma rápida, cuando esa persona también está escribiendo y no es contestada, o cuando, por ejemplo, sabe que no está donde ha dicho que estaba y entonces empieza a ejercer una serie de presión mandando muchos mensajes, mandando ubicación, etcétera, muchas veces cuando no ve la salida o cuando no ve la respuesta que quiere, se empecinan hasta el punto en el que acaban instalando software espía, que ahora veremos que hay diferentes tipos de aplicaciones que están enmascaradas tras otras, pero que en realidad tienen como objetivo el poder saber cuál es la actividad que se está realizando, dónde se está alojando esa persona o dónde se está moviendo y en algunos otros casos también con posibilidad de activar la cámara y de activar el micrófono de ese dispositivo. Normalmente siempre decimos que ante una situación así, ¿cuáles son los canales de ayuda? Evidentemente, en este caso, disculpad porque únicamente hemos puesto tres cuerpos de seguridad del Estado, pero evidentemente Guardia Civil, evidentemente la Ertzaintza del País Vasco, también la Foral de Navarra, las policías locales de los diferentes municipios donde se esté, asociaciones que están especializadas en violencia de género digital, empresas privadas, en nuestro caso llevamos muchísima experiencia tratando diferentes tipos de víctimas y creo que hay una parte que no se puede olvidar y es que si se policializan situaciones de estas características, se pierde una parte importantísima que es todas las consecuencias psicológicas que le está generando a una persona un tipo de violencia de estas características que todavía queda muchísimo camino por hacer para poder hacer los peritajes más allá de los tecnológicos
Y los peritajes psicológicos muchas veces pues pueden acabar demostrando que una situación ha ocurrido durante mucho tiempo, cuáles son las secuelas que se le están quedando emocionalmente a esa persona y en algunas ocasiones también al entorno, porque evidentemente cuando una persona lo está sufriendo y en su entorno hay personas que son menores de edad, que ya pueden ser sus hijos, ya pueden ser los sobrinos, pueden ser los menores de edad con los que convivan, pues también se tiene que hacer bastante hincapié en este tipo de situaciones. Si tuviésemos que decir cómo podemos detectar si nos están monitoreando o no, pues podemos empezar a ver algunos indicios que son muy básicos, especialmente centrados en el dispositivo móvil. Puede ser si la batería nos empieza a durar mucho menos de lo que normalmente nos duraba y nosotros no hemos hecho nada que sea diferente, si el terminal se empieza a calentar demasiado, si se están recibiendo mensajes extraños o se están moviendo algunas de las aplicaciones, si el uso de los datos está aumentando, si nos cobran por SMS que nosotros, pues no sé, nosotros no hemos contratado nada, entonces ¿por qué nos tienen que estar llegando esos SMS? También hay otras características de una situación de stalking continuado a través de herramientas digitales que podría ser, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el teléfono apagado o, mejor dicho, perdón, más que apagado, lo tenemos, por ejemplo, en la mesita de noche o en el lugar donde lo dejamos y de repente pues se empieza a activar algunas luces a pesar de que esté en modo avión. Esto hay algunas clientas que también nos lo han referido. En el caso, por ejemplo, del ordenador, pues algunas veces ocurre algo similar a lo que ocurre con los otros dispositivos, que el ordenador se ralentiza, que las aplicaciones van más lentas, que la velocidad de Internet está bajando, que se van realizando acciones solas, cambian los iconos, tú estás tranquilamente en el navegador y se empieza a mover, por ejemplo, el ratón por la pantalla. Esto podría ser uno o varios de los indicadores que alguien está accediendo a nuestros dispositivos y están accediendo a nuestras informaciones y a nuestras cuentas. No quiero que cunda el pánico, pero sí que es importante que en el caso en el que haya una duda y además haya un precedente, se pueda hacer cierta tarea de higiene digital para que podamos ir quedándonos lo más tranquilas posibles. Indicar que de los indicios anteriores podemos no notar porque sean bastante más finos haciendo el trabajo y que aún y así sean capaces de poder ver qué es lo que se está haciendo. Hay algún software espía que se está utilizando, por ejemplo, en el caso de Android hay tecnología que podemos utilizar más allá de la propia configuración manual para poder ver cuáles son las aplicaciones que están instaladas, pero no pasando las diferentes pantallas, sino yendo directamente al Play Store y viendo toda la lista de las aplicaciones que están instaladas en ese dispositivo. Cuidado si están duplicadas, por ejemplo, las calculadoras, cuidado si está duplicado también, por ejemplo, alguna aplicación que pueda aparecer corriente del teléfono. Y en el caso de Android, podemos utilizar una que es anti-spy mobile free, pero yo, si estuviese bastante segura de que eso está ocurriendo y estamos a las puertas de un proceso judicial, claramente lo que haría es solicitar un informe forense en el que se analizase el dispositivo y se viese inclusive cuál es la actividad que se tiene fuera de las horas en las que esa persona pues no está accediendo a, o sea, esa persona, pues la propia persona, ¿no? La víctima, en las horas en las que no debería de tener actividad ese dispositivo, si ese dispositivo sí que la está teniendo. En el caso de iPhone es un poco más complicado porque evidentemente existe software espía para poder hacer stalking silencioso, que no es para nada sencillo, también os lo digo, de encontrar, pero sí que es importante que a la hora de poder enfrentarnos a una situación de stalking, si tenemos que estar utilizando algún software antiespía, en el caso de iPhone está bastante más limitado, con lo cual tendría que ser una interacción mucho más humana. En el caso del ordenador tenemos varias soluciones
tenemos una que es Malwarebytes, anti-malware, tenemos otra que es Spybot, podemos estar utilizando también, por supuesto, algunos de los antivirus tienen como soluciones el ir poniéndote alertas sobre cuáles son las horas de conexión, sobre si se está solicitando hacer algún tipo de arranque de aplicación en el momento en el que tú no deberías estar utilizando el ordenador. Pero para nosotros la mejor defensa es la prevención. Y aquí voy a saltar un poco de la parte tecnológica porque me parece que es importante tenerlo en cuenta, pero yo cada vez soy mucho más partidaria de todo lo que tiene que ver con la psicología humanista. Es decir, si nosotras estamos en una relación en la que no estamos del todo satisfechas, además estamos teniendo problemas relacionados con situaciones de violencia de género que no siempre son tan claras de poder detectar. Por eso es muy jorobado el poder poner punto final a una relación en la que esa persona no se está sintiendo ni suficientemente bien tratada, ni tenida en cuenta, ni libre a la hora de poder movilizarse, pero claro, esto no es para nada fácil cuando uno está dentro de una situación así, con lo cual creo que es imprescindible el poder tener control sobre qué es lo que nosotras estamos haciendo en nuestro día a día desde el punto de vista tecnológico, pero sin un acompañamiento psicológico que sea suficientemente potente, estas situaciones son casi imposibles de poder salir de ellas, sobre todo de la manera más sana. Con lo cual, lo que en mi caso más diría que funciona, aparte de las herramientas tecnológicas que ahora vamos a decir y de algunos checks que tenemos que ir comprobando, es tener un acompañamiento para poder tener el valor suficiente como para poder salir de una situación así. Y luego ya se verá cuál es el proceso judicial, cuál es el proceso previo, ¿no?, que vendría a ser el policial, pero es imprescindible que esa persona esté teniendo un acompañamiento que le dé suficiente confianza en sí misma como para poder empezar a tomar decisiones, poder sostenerlas y poder aguantar, porque no hay otra palabra mejor para poder explicarlos, todo el trago que le viene de ahí en adelante, porque va a tener que tener una entereza tremenda, porque el sistema judicial y el sistema policial, tal y como está ahora, y además de los mecanismos de control, etcétera, desde mi punto de vista y por la experiencia de las víctimas con las que trabajamos, no está suficientemente maduro como para que uno vaya a poner la denuncia y se pueda echar atrás tranquila sabiendo que alguien se va a ocupar plenamente de su intimidad y plenamente de su día a día tecnológico y ya ni qué decir del emocional. Con lo cual, cuidado con lo que nos estamos instalando en nuestros dispositivos, porque en algunas ocasiones puede ser la puerta de entrada para que otras personas puedan tener más acceso. Cuidado con algunas aplicaciones que son peligrosas, como por ejemplo, hay una que tiene como propósito de venta saber cuáles son los números que nos están llamando y cuáles son spam y cuáles no. Y se hace llamar Truecaller. Pero esta aplicación en realidad lo que nos está solicitando es un acceso a todos nuestros contactos. De modo que cuando nosotros la instalamos, si no estamos teniendo en cuenta el tipo de permiso que nos está solicitando, estaríamos nosotras dándole acceso a todo nuestro listado de contactos. Con lo cual ahí, cuidado por favor, cuando os vayáis a instalar alguna aplicación que parezca que sea con un propósito concreto, perdón, fijaros muy bien si la información que hay detrás está solicitando mayor acceso a la información. También hay algunas soluciones de VPN, que en el fondo lo que están, VPN es una Virtual Private Network, que lo que estaría haciendo es cifrar el tráfico de datos que nosotros estamos teniendo desde nuestros dispositivos, ya sean móviles o ya sean dispositivos de sobremesa, etcétera, tabletas, lo que sea. Hay una en concreto que es bastante peligrosilla, que es Hola VPN, que lo que está haciendo es revender nuestro tráfico, con lo cual, cuidado, cuando nos las vayamos a solicitar, descargar, siempre solicitar ciertas informaciones, mirar cuáles son las opiniones, rebuscar entre el Play Store para poder ver cuáles son las aplicaciones que son de desarrolladores de confianza y cuáles no. Cuando digo cuidado a la hora de descargárselas es porque muchísimas veces nos encontramos que están duplicando las aplicaciones móviles. Recuerdo una que fue muy curiosa, que era la de Cerberus. Cerberus concretamente para dispositivos que eran Android, cuando tú te lo ibas a descargar del market, porque lo que querías es
tener un control sobre tu propio dispositivo, además de que se está utilizando para hacer stalking y para poder ejercer control y para poder espiar a una persona tercera, también ocurría que existía un falso Cerberus, de manera que tú creías que estabas protegiendo tu dispositivo y lo que estabas haciendo es tener las puertas completamente abiertas a toda la información que tú estabas generando y que estabas consumiendo. Por supuesto, dar acceso a terceras personas algunas veces es complicado porque si tienes hijos o si tienes hijastros o si tienes pequeños alrededor o que los tienes a tu cargo, muchas veces dejas el teléfono porque tampoco quieres que ese menor de edad pues, pueda tener un dispositivo propio porque consideras que todavía no es necesario o son demasiado pequeños o lo que sea. Entonces se da la situación en la que tú estás dando tu teléfono a un tercero. Cuidado porque en algunas ocasiones cuando las parejas se separan o las parejas que se separan, pues hay un dispositivo móvil que va y viene o se le da un teléfono móvil al niño o a la niña y ese teléfono móvil también va de una casa a la otra. Pues es muy fuerte, pero eso está ocurriendo, que se utiliza el dispositivo de los niños y de las niñas, en este caso de los hijos, para poder estar espiando a la antigua pareja. Insisto que es importantísimo que nos queden muy claros cuáles son los conceptos de qué informaciones son nuestras y qué informaciones son de los demás. Y sobre todo, por favor, que no se utilice a los niños y que no se utilice a los hijos para poder estar ejerciendo un control sobre la otra persona, porque efectivamente sería un problema seguro. Perdonad que este no es mi dispositivo. Hay algunas otras, ¿vale? Hay algunas otras medidas que son más físicas, como por ejemplo los tapacámaras, los filtros de privacidad. Yo, por ejemplo, los utilizo por el tipo de trabajo que venimos desarrollando en la empresa. Pues poder tener un tapacámaras que lo puedes poner físico o que lo puedes poner también no únicamente en el dispositivo de sobremesa, sino que también lo puedes poner en el dispositivo que viene siendo de, pues no sé, una tableta, un teléfono móvil, etcétera. Y este protector de cámara, también algunos lo traen integrado en el propio filtro de privacidad. El filtro de privacidad, que es, podemos ver aquí. Vamos a ver. Si nosotros tenemos así el dispositivo móvil lo podemos ver, pero si lo giramos un poco ya no se puede ver. Pues esto en algunas ocasiones también es importante, especialmente cuando estamos en procesos judiciales o cuando estamos teniendo algunas situaciones en las que requiere de una mayor protección de privacidad, que yo creo que en realidad los dispositivos lo deberían de tener todos ya por defecto, pero no es el caso. Nosotros trabajamos generalmente con 3 etapas. Evidentemente hay personas que necesitan mucho más tiempo en la primera etapa, que vendría a ser siempre la de prevenir. Hay algunas personas que necesitan más tiempo en la etapa de socorrer porque requieren de mucho más apoyo y de mucho más acompañamiento durante todo el tiempo que se está desarrollando las acciones que se están teniendo en cuenta, y hay algunas que necesitan también apoyo a la hora de avisar. Prevenir, pues en este caso sería tomar todas las medidas que se pueden tomar, tanto físicas como digitales, como para poder levantar todas las barreras que son necesarias para poder estar protegiendo la información, la intimidad y tomar el control sobre la actividad que se está haciendo en esos dispositivos móviles y en esas cuentas sociales. Por otro lado, avisar. Avisar es muy importante cuando una persona está sufriendo una situación en la que requiere de ayuda por parte de otras personas, que se dejen ayudar. Yo sé que es dificilísimo porque cuando una persona se ve en una situación así cuesta mucho tiempo de, primero de todo, que la identifique. Después, que se pueda afianzar a el hecho de saber que está sufriendo ese tipo de violencia, ya sea psicológica, ya sea física, ya sea sexual, o las 3.
y hay casos en los que ocurren, y hay muchos casos en los que ocurren, y hay asociaciones que están especializadas. Pues es muy importante que durante todo este proceso se pueda hacer un acompañamiento para que esa persona pueda avisar primero al entorno, explicarles qué es lo que está ocurriendo. No hace falta que hayan tomado una decisión ya de dejar a la pareja. Algunas veces los procesos son muy largos. Entonces, por lo menos que tenga el apoyo de su entorno, que también se recomienda especialmente que no se juzgue a esa persona, porque muchas veces cuando alguien le intenta meter mucha prisa a una persona que está pidiendo ayuda, como pues le tienes que dejar ya, no puedes seguir con esta persona, fíjate lo que te está haciendo, cuando lo que está recibiendo la otra persona son juicios de valor, es mucho más difícil tomar las decisiones porque empieza a surgir un efecto que es la culpa, entonces la culpa acaba paralizando a esa persona y le levanta los miedos pues, más ancestrales que puedan tener, con lo cual en todo ese proceso de avisar es muy importante que su entorno y evidentemente y sobre todo también el policial esté especializado para poder proteger a esa víctima para que pueda seguir con pasos firmes para acabar tomando la decisión que considere que tiene que tomar. Cuando esa persona no es capaz de tomar esas decisiones, nosotros como entorno también podemos hacer una denuncia si somos conscientes de que esa persona está sufriendo violencia de género. Nos ha ocurrido en situaciones en las que estamos viendo violencia de género digital, claramente avisar no únicamente a las plataformas sociales y a la policía, sino también al entorno de esa persona, si somos capaces de poder llegar a ese entorno. Y luego, por otro lado, socorrer, es tomar todas las medidas necesarias para que esa persona pueda tener el control de su intimidad, de su seguridad digital, de su privacidad y de todas aquellas acciones que se tengan que tener en cuenta, como por ejemplo, en muchísimos casos, la certificación digital de las evidencias. Es importantísimo que todo lo que está ocurriendo en redes sociales, en mensajería instantánea, aplicaciones que contienen malware, accesos ilícitos a las comunicaciones de esas personas, a sus redes sociales, que quede absolutamente evidenciado que se está haciendo sin su consentimiento. Ahora veremos algunas de las aplicaciones que se utilizan. Bueno, como las veremos más adelante, las dejo simplemente en stand-by para que luego podamos profundizar un poquito más sobre ellas. Cuando hablaba de que nosotros también podemos solicitar que se elimine esa información o que se tenga en cuenta que no únicamente esa misma persona es quien puede solicitar que esas informaciones desaparezcan, quiere decir que cuando nosotros, y de verdad que lo pido con todo el corazón, cuando nosotros estamos viendo actitudes y sobre todo y especialmente ocurre mucho en Twitter. Twitter es la red de más, vamos, que más volumen de odio puede estar moviendo, además de otras redes que son más residuales o que son más temáticas, pero Twitter en concreto es gravísimo que se estén permitiendo Twitter e Instagram y Facebook clarísimamente de las principales que y YouTube, que lo tengo aquí delante, que se estén viendo comportamientos como los que se están viendo y que se están repitiendo en el tiempo y que no haya forma de que se pueda frenar la publicación de esos contenidos. Tenemos una clienta que lleva casi 4 años sufriendo este tipo de situaciones y ¿sabéis cuál es el problema? Que no podemos identificar cuál es el autor, porque el autor es una persona que tiene conocimiento tecnológico suficiente como para poder estarse anonimizando y se ha intentado de todo con esa persona. Evidentemente hay una investigación que está abierta y que la lleva la Brigada de Investigación Tecnológica, bueno, ahora renombrada en el Cuerpo Nacional de Policía, y se han solicitado las IPs de creación de los centenares de perfiles que se ha dado de alta, porque cada día se da de alta entre 6 o 7 perfiles y envía más de 13 comentarios y en algunos casos son con menciones a su entorno y no hay forma de que eso frene. ¿Qué es lo que ocurre? Que como no se ha identificado el autor, no somos capaces de poder iniciar una, vamos a decirle,
investigación que vaya más allá de la identidad tecnológica. Evidentemente se ha utilizado otro tipo de herramientas, como por ejemplo las que nos brinda nuestra compañera Sheila Queralt, que es para poder hacer análisis lingüísticos forenses de todo ese contenido. Luego también tenemos a otras compañeras que hacen otro tipo de análisis, por ejemplo, criminológico, para poder ver cuál es el perfil criminológico que está teniendo el autor de todos esos perfiles y de todas esas menciones para intentar extraer un mínimo común de cuáles son las motivaciones por las cuales se está publicando todo ese tipo de contenidos. Como no somos capaces de poder tirar adelante esa investigación, a pesar de que se hayan hecho trackings de los comentarios, se hayan hecho balizamientos de las comunicaciones, no pincha en nada, es una persona que tiene mucho conocimiento, pues tenemos que solicitar que se elimine todo ese contenido, por lo menos todo aquel contenido que está fomentando al odio, que está fomentando la violencia, que están haciendo un acoso selectivo contra una persona en concreto, que además en algunos casos está haciendo uso de imágenes imágenes sexuales o imágenes eróticas que ha conseguido sin el consentimiento de esa persona. Por lo tanto, es importantísimo que se pueda conseguir que todas esas informaciones estén eliminadas. Luego, lo que estaba comentando, no todas las redes sociales están tan avanzadas a la hora de poder identificar de una forma automática cuál es el contenido que no debería de estar publicado, como por ejemplo lo que os iba a comentar de Twitter y que ya estaba viendo. Cuando nosotros vemos un tweet, pues claramente vamos a denunciar el tweet y podemos escoger si es que no nos interesa el tweet, si es que es spam, si es que comete abusos o es perjudicial. Cuando pinchamos en comete abusos o es perjudicial, lo que nos indica es si no queremos que aparezca porque contiene violencia, si es porque es incitación al odio, si es porque va contra una minoría. Hay una tipología delictiva que no existe, que es el acoso selectivo. Bueno, el stalking evidentemente sí que existe, pero me refiero que llevado a las redes sociales, especialmente que son de origen anglosajón, como son todas estas que estaba comentando, al final les acaba amparando la libertad de expresión, cosa que es absurda, porque una cosa es la libertad de expresión y la otra cosa es el acoso selectivo contra una persona cuando encima ya no se está ni siquiera garantizando la libertad de movimiento de esa persona a través de la red social, porque en función de lo que va publicando, pues inclusive en algunas de las cuentas que nosotros hemos estado viendo, se llena completamente de hate ese propio perfil, porque claro, esto le puede pasar a una persona que sea anónima o le puede pasar a una persona que sea una celebridad o que sea una celebridad emergente, con lo cual yo considero que el primer intolerable que deberíamos de decir en esta presentación es la falta clarísima de mecanismos de identificación automática que se están haciendo de comportamientos de stalking, de violencia de género y de abusos que se están tolerando como si estuviesen amparados por la libertad de expresión. Y en este caso, claramente, no debería de ser así. Podemos hacerlo no únicamente contra un perfil en concreto, porque nos estén afectando a nosotros, sino que si lo vemos de un tercero también lo podemos denunciar. Podemos poner en un campo, además, también un resumen de cuál es el tipo de contenido que se está publicando para que pudiésemos, en este caso, para que pudiésemos ser capaces de poder aportar algo más de información a la persona que está viendo ese ticket, porque en las plataformas sociales una de las cosas que ocurre es que reciben una cantidad ingente de tickets y luego hay un ser humano que es el que está cribando esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pues algunas veces si se indica un resumen de qué es lo que está ocurriendo, en algunas ocasiones, mira, cuando suena la flauta, acaban eliminando ese contenido, pero generalmente no es siempre, o sea, no es de forma previa, sino a posterior. En el caso de Facebook nos ocurre un poco lo mismo. Sí que hay unidades dentro de Facebook, o mejor dicho, un departamento
que se encarga de este tipo de temas, pero generalmente son mucho más enfocados a cuestiones de carácter agresivo físicamente, inclusive, por ejemplo, en vídeos, cuando hay, por ejemplo, autolesiones, cuando hay indicios de suicidio y en los casos de acoso, tú puedes clicar ese perfil o esos mensajes o esos comentarios que ha hecho como acoso, pero lamentablemente, y es que a mí me duele muchísimo porque yo pienso que estamos menospreciando el daño que le puede ejercer a una persona, especialmente en una edad bastante temprana, el no poderse defender o no poder sentir que existe una justicia ante alguna cosa que es evidente que está ocurriendo. Pues bueno, en el caso de Facebook tampoco lo tenemos del todo solucionado. Luego viene Instagram, que esto ya es impresionante. Llevamos pues 3 semanas recibiendo a muchísimas cuentas de celebridades y de no celebridades que les han hackeado la cuenta. Les han hackeado la cuenta o se la han bloqueado o se la han deshabilitado o desactivado, como ellos dicen, ¿no? Algunas de esas cuentas, pues lo que les ha ocurrido ha sido que han utilizado una aplicación que aparentemente sirve para poder monitorizar cuál es la comunidad que existe alrededor de los seguidores que tiene y de los seguidos, pero resulta que esta aplicación ya estaba hecha para poder suplantar la identidad de esa persona, quedarse con esas credenciales y en el caso en el que se lo instalasen personas que tienen un volumen de seguidores ya un poquito mayorcito, lo que hacen es que si no tienen el doble factor de verificación activado, les cambian la contraseña, les activan el doble factor de verificación y les echan de la cuenta. ¿Por qué lo hacen? Pues porque luego esas cuentas o bien se venden, inclusive cuentas que están verificadas o que tienen casi 1 millón de seguidores, 900.000, bueno, también hemos tenido clientes de 2,5 millones, de 4 millones de seguidores y en este caso lo que hacen es luego revender esas cuentas o utilizarlas para luego poder hacer algún tipo de estafa con esas propias cuentas. Es importante que cuando nosotros estemos viendo que esto esté ocurriendo, no solo denunciemos a Instagram, sino también denunciemos como nosotros lo hemos hecho, a Apple o a Google, porque necesitan darse cuenta que estas aplicaciones tienen un origen absolutamente fraudulento. Claro, ¿qué ocurre? Que si además esas cuentas nos están suplantando la identidad y están comenzando a generar contenidos, tanto en fotografía como por ejemplo en vídeo, como por ejemplo en texto, que tienen un contenido inapropiado, al final parece que el responsable de ese contenido sea el propietario de esa cuenta, el propietario real de esa cuenta. Bueno, en este caso también se pueden utilizar los formularios de Instagram y que repartan suerte, porque de verdad que no en todas las ocasiones se puede recuperar todas estas cuentas. Llegamos al punto en el que ya hemos, por un lado, tratado de prevenir con algunas de las diferentes herramientas que hemos dado, que daremos más. Por otro lado, ya hemos avisado a cuerpos de seguridad del Estado, a las propias plataformas y ojalá que también al entorno, pero ahora deberíamos de crearnos una nueva identidad digital. Esto ocasionó una disputa en un congreso porque a mí una persona me dijo, es que ya lo que faltaba es que las víctimas se tengan que esconder. No, evidentemente es lamentable que tal y como esté montado el sistema sea la víctima la que se tenga que esconder, pero es la realidad. Y algunas veces, si esa persona no protege su identidad digital ni su entorno, puede acabar costándole la vida. Y eso ocurre, y ocurre muchas más veces de las que nos podemos imaginar. Con lo cual, yo sigo manteniendo mi postura que evidentemente perdón, el entorno tiene que estar siempre del lado de la víctima y protegiéndola, pero también esa víctima se debería de empoderar y tratar de proteger el máximo posible todas sus informaciones e identidades para poder tener un control sobre su propia información.
Algunas de las informaciones que serían importantes poder tener en cuenta dentro de la propia generación de la identidad digital sería cuáles son los datos que hay sobre nosotras. Aquí he puesto mis datos porque evidentemente no voy a poner mi DNI, pero cuáles son las alertas que se deberían de hacer. Las alertas que constan de información que se publique, por ejemplo, sobre nuestro teléfono, sobre o teléfonos, nuestros correos electrónicos, nuestros nombres de usuarios, nuestro DNI, número de la seguridad social, matrículas del coche, cualquier otro dato que se os ocurra que os pueda vincular a vosotras con una serie de informaciones en la red. Pues estas informaciones podemos decidir que nos lleguen con mayor o con menor frecuencia. Siempre es aconsejable con las primeras alertas indicar cuándo se produzca. Las fuentes, a poder ser que sean todas las fuentes posibles que haya, con lo cual indicaríamos automático. El idioma, yo al principio siempre pongo todos los idiomas y luego lo voy restringiendo un poco más. Las regiones, todas las regiones, y la cantidad, todos los resultados. ¿Por qué? Porque, bueno, luego poner el correo electrónico al cual queremos que nos lleguen estas informaciones. Esto es imprescindible que nosotros lo tengamos controlado porque si alguien, por mala fortuna, acaba encontrando información sobre nosotras que nosotras no somos conscientes de que existen en la red, nos podemos encontrar con sustos muy gordos, como por ejemplo, y esto ocurre continuamente y no únicamente le ocurre a personas anónimas, les ocurre a celebridades, a políticos, a jugadoras de básquet, a personas que se casi presupone que tengan que tener alguien que les esté cuidando toda esa identidad. Pues esto ocurre demasiadas veces todavía. Entonces, lo primero de todo es ser consciente de cuál es la información que hay sobre nosotras para luego poder solicitar la eliminación. También lo podemos hacer directamente en nuestro buscador. Podríamos poner todas las informaciones que decía, nombre completo y apellidos, números de teléfono, correos electrónicos, DNIs, teléfonos fijos y móviles, nombres de usuario, etcétera, para que pondríamos esas informaciones entre comillas y también haríamos la búsqueda no únicamente con los resultados que serían de texto, sino también con las imágenes y con los vídeos. Es importante que empecemos a utilizar un poco los buscadores de una forma un poco más avanzada como ya lo hacemos, porque esto que os estoy diciendo que podemos utilizar para nosotras mismas, también lo deberíamos de utilizar sobre el agresor. Recomiendo que no lo hagamos nosotras mismas al principio, porque podemos llegar a tener un nivel de estrés emocional y un nivel, inclusive algunas veces, de paranoia que no se sostiene. Con lo cual, si tenemos alguna persona de máxima confianza, que las alertas sobre el agresor se encargue esa otra persona y únicamente si nos tiene que decir, mira, no nos tiene ni que decir la información que aparece, simplemente se nos tiene que alertar sobre, oye, mira, se está moviendo por esta zona, pues mira, pues que lo tengas en cuenta y evidentemente si hay una orden de alejamiento, que se avise el cuerpo de seguridad de que esa persona la está quebrantando. Pero se puede utilizar para protegernos a nosotras de una manera activa, localizando la información y también localizando información de la otra persona. Muy importante también utilizar el doble factor de verificación. Claro, todas las plataformas sociales que utilizamos y especialmente WhatsApp tienen la posibilidad de, entrando en la configuración de seguridad, activar el doble factor de verificación para que nosotras seamos las únicas que pueden acceder a esas informaciones. Porque lo que ocurre muchas veces es que esa persona, pues, por ejemplo, ha accedido a nuestro navegador, ha visto algunas de las contraseñas que están almacenadas, que quizás no son todas las que nosotras tenemos, pero da la casualidad de que esa información sí que está demasiado disponible para esa persona. Con lo cual, lo mejor y lo que yo aconsejo es que se tenga una doble verificación en todas las redes, en todas las aplicaciones que se utilicen. Por supuesto, utilizar contraseñas diferentes para cada una de las cuentas y de las plataformas, pero con el doble factor de verificación.
ahora el punto en el que nos habíamos quedado anteriormente, que es cuando resulta que somos conocedoras de que existe una información sobre esta otra persona o sobre nosotros que está relacionado con nuestro caso de violencia de género digital. Pues en este caso podríamos utilizar una plataforma que es Save the Proof, hay otra que es un acta de navegación y eGarante. En el caso de Save the Proof, lo que hace es certificar, tiene validez judicial para cualquier tipo de contenido en página web o en un fichero. Luego tenemos el acta de navegación de Color Juris, que es otra de las aplicaciones, en el que podemos iniciar una sesión de grabación de todo el contenido que estemos viendo a través de la propia web. Y lo mismo nos está garantizando eGarante. Mi tiempo más o menos acaba aquí, pero antes de que empecemos con dudas o con preguntas, yo me he tomado la libertad esta mañana de hablar con Aurora, que fue para mí una de las víctimas que más me ha dolido poder ver su caso y que tengo contacto con ella cada semana, desde hace un montón de años, porque lo que sufrió Aurora lo habían sufrido muchas otras mujeres anteriormente y desde hace muchísimos años, además con el mismo agresor, pero nadie había sido capaz de, en el momento en el que esa persona fue a denunciar lo que había ocurrido, que algún policía pudiese detectar que lo que estaba ocurriendo más allá de una estafa era un acceso ilícito a las comunicaciones y era un periodo largo de violencia de género que se estaba ejerciendo mediante herramientas tecnológicas y además y por supuesto violencia física y violencia psicológica. Y para mí la batalla que fue capaz de superar a Aurora, que evidentemente, bueno, yo me emociono mucho porque es una valiente increíble, pero ella fue capaz de poder persistir durante todo el proceso que ha durado. Esta persona ahora está en prisión, pero casualmente, y este es el motivo por el cual Aurora hoy no está aquí hablando conmigo, a esta persona le han dado un permiso más largo del que considerábamos que le podrían dar y todavía no ha vuelto a prisión, con lo cual estamos un poco a la expectativa de dónde está y qué es lo que está haciendo. Y como Aurora, pues siempre me dice que ella, y además me hizo mucha gracia porque ella siempre utiliza la palabra Toto, y pues es el primer motivo por el cual yo me fijé en lo de TotoConf, me hizo mucha gracia, se lo pasé a Aurora y Aurora pues me contestó, ¿no? Bueno, pues lo primero de todo, animar a que todas aquellas personas que están tan destrozadas y tan fastidiadas como lo pudo estar Aurora en ese momento, que se le dé el máximo posible de apoyo emocional, legal, por supuesto, policial y tecnológico, como para que se pueda demostrar que eso ha ocurrido y que vaya sentando precedentes, porque es lo que necesita esta sociedad, sin lugar a dudas, que se empiece a poner nombre a situaciones que se han normalizado y que parece que esto, pues bueno, forme parte del paisaje urbano y no puede ser. Dicho esto, os he traído un vídeo que el otro día pues me crucé con este vídeo a través de una publicación que vi en internet y que me pareció que era interesante poder compartir. Espero que se pueda ver sin ningún problema. Un segundín, que creo que voy a tener que compartir otra pantalla. No, un segundín. Vale, vamos a ello. Creo que se escucha un poco mal, Selva. ¿Sí? Sí, creo que no se oye. Vale, creo que no se está escuchando bien. No, 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 no. No, vale. Entonces, lo que puedo hacer es simplemente Si quieres, luego lo dejarles... subimos al Twitter para que Sí, lo puedan ver, ¿vale? vale, vale. Te Pues, dejo. Te vale, dejo. vale. A ver. Como me acaba de decir Marta que no se escucha bien,
me sabe fatal porque es muy buen vídeo, pero ya me ha dicho Marta que lo va a dejar después puesto en Twitter. Bueno, pues lo que se explica en este vídeo, lo voy a poner únicamente aquí desde el principio, pues Jero García, que es boxeador, y mira, esta es una de las cosas que tenemos en común también, Aurora y yo, que las dos hacemos boxeo. Bueno, ella es bastante más avanzada que yo, pero creo que lo que Jero García intenta explicar con este vídeo es que a pesar de que una persona parezca aparentemente muy fuerte y, y que esté, y esto lo digo porque hay muchas policías que están recibiendo violencia de género y que no son capaces de poder defender, no, está muy mal dicho esto, y que tienen agresores, que en algunos casos también son policías y en algunos otros casos no son policías, son parejas de la calle que no tienen que ver con el cuerpo policial, pero que eh, cuando han ido a explicar esta situación ante un juzgado, y ahora sí que lo digo bien, el juzgado no ha sido capaz de poder identificar que una persona que puede estar siendo físicamente fuerte y que se puede enfrentar en un deporte tan físico, luego en una situación de violencia de género no puede defenderse porque evidentemente los condicionantes son completamente diferentes. Con lo cual, dicho esto, creo que es importante poder enmarcar que todo lo que está ocurriendo en muchas ocasiones en la red, como esa persona que lo está sufriendo no puede defenderse a sí misma porque las herramientas que están dejando las redes sociales no funcionan en la mayor parte de los casos, me sabe mal ser tan pesimista, pero es que es la realidad, pues es importante que los que estemos a su alrededor seamos capaces de poder identificar esas situaciones y ayudar a que se tomen las medidas pertinentes. Ya hace días que hemos empezado en medios de comunicación a dar la máxima caña posible sobre estas plataformas sociales, pero todavía no se han dado los cambios que a nosotros nos gustaría. Con lo cual, ahora ya sí, libero el canal. Si tenéis dudas o preguntas o más herramientas que necesitéis, no os preocupéis porque os las damos tranquilamente. Muchísimas gracias, Selva, súper interesante, de verdad. Asusta un poco, ¿no? La situación que tenemos ahora mismo. Sí. Nos preguntan por el derecho al olvido, ahora mismo en Twitch. ¿Cómo conciliar el derecho a eliminar la información de de las víctimas como contra querer borrar datos molestos? Sí. ¿Cómo, a ver, la gente suele tener dinero para llegar a ejercer este derecho? Mira, ¿Sale muy Marta, caro? es, a ver, lo podría hacer cada persona, porque realmente si conseguimos que los formularios de Google y de otros navegadores sean un pelín más comprensibles, no haría falta que uno tuviese tanta mano para poder solicitar estas informaciones. Pero una cosa es solicitar que se elimine contenido que, por ejemplo, sea una firma manuscrita, una fotografía, un número de teléfono. Y otra cosa es solicitar el derecho al olvido que implica muchísimas más cuestiones. Ujú. Además, ocurre algo. Nosotros trabajamos muchísimo con un abogado que está especializado en derecho al honor. Y una máquina, es una máquina. La verdad que es una pasada. Está en Madrid, se llama Mario, y cuando nosotros nos encontramos con una situación en la que no es una celebridad la que lo está solicitando, porque, cuidado, una persona puede ser una actriz pero no tener dinero, con lo cual Ya. nos pasa mucho, ¿no? Pero también en el caso de personas pues que no tienen ese tipo de trabajo, a veces es un poco más sencillo de poderlo solicitar, pero es lentísimo, lentísimo. Tú lo solicitas hoy y a lo mejor dentro de 3 meses te contestan con una negativa. Con lo cual es imprescindible tener un Excel súper bien hecho con cuáles son las URLs con las que hemos buscado esa información y cuáles son los resultados, también las URLs que han aparecido. Y entonces hay que escribir en Google cómo retirar contenido de Google y apareces en un formulario y luego ahí ya se despliega Matrix, literal, ¿eh? Porque es, pues no sé, igual hay 5 páginas hasta que acabas consiguiendo poner todas las URLs que quieres. Te piden firmar, que es poner nombres y apellidos,
te piden poner la fecha, que hay que ponerlo en formato anglosajón, que es mes, día y año, y luego se envía la solicitud. En el caso en el que ya haya habido diferentes negativas, Google normalmente lo que acaba recomendando, inclusive internamente, es que se escriba a la Agencia Española de Protección de Datos. Bueno, yo os puedo explicar muchos casos que han dado negativas y muchos que han dado el ok. Pero si se está poniendo muy fea la situación, hay que ir, vamos, lo más rápido posible a un abogado para que entonces vayan contra Google para poder solicitar la eliminación. Vale. Nos preguntan, por ejemplo, también que si un abogado de oficio, de los gratuitos, de una víctima de violencia de género, podría pedir el derecho al olvido o demandar por el derecho al honor. Pues a ver, lo podría hacer en el... A ver, yo creo que el abogado de oficio, si tiene dudas, podría ponerse en contacto con algún otro abogado, o por ejemplo con nosotros, para poderle echar una mano a ver cómo podrían solicitarlo. Porque, claro, en el ámbito penal muchas veces no se tiene en cuenta la parte tecnológica y yo no es que no tenga confianza en los abogados de oficio, todo lo contrario, trabajamos con un montón de abogados de oficio, pero sí que es verdad que a veces no es su especialidad, con lo Claro. cual, antes de que metan la pata, porque una vez lo ha solicitado, ahí ya ha empezado una carrera, sobre todo que se pongan en contacto con algún otro abogado que sí que sea especialista en derecho al honor Ujú. y a la intimidad. Estabas hablando de multitud de víctimas. ¿Tenéis algún perfil definido de estas víctimas? ¿O No. hay un poco de todas las edades? Mira, a mí esto es una cosa que probablemente es lo que de más mala leche me ponía de los medios de comunicación cuando en los casos de Rodrigo Nogueira decían, es que pobrecitas, resulta que las han pillado en un momento bajo, es que resulta que son muy ingenuas, es que no tiene nada que ver, es que una persona siempre tiene una serie de miedos y de vulnerabilidades que algunas veces cuando conoces a otra persona, pues parece que te esté calmando esos miedos que tú tienes o que te esté aportando una serie de cuestiones. Y muchas veces a ver, la relación no es tan clara. Puede ser que se esté presentando de una manera muy sana, pero que en realidad se va tejiendo, porque no deja de ser una red de relaciones que se te van tejiendo y que tú no te das cuenta que estás ahí atrapada. Y da igual el perfil académico, da igual el perfil intelectual, da igual el perfil social. O sea, yo, de verdad, en el despacho hemos tenido víctimas de todas las características. Evidentemente, si tuviésemos que decir un perfil en concreto, pues humanos. Humanos. Humanos, de verdad. Gente muy joven, ¿no? También creo que... Están empezando a crecer cada caso de película, ¿eh? Madre Decir, mía. bueno, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Si es que, jolines, están recién salidillos del huevo, coño, que es que acaban de empezar a echar para adelante. Pues ahí, y pienso, y aquí ya, bueno, ya me inmolo, creo que hay muchas redes sociales que tienen un componente adictivo brutal, como por ejemplo TikTok, que además se le suman a una serie de músicas que yo me pongo mala cuando las escucho, porque no somos conscientes de que hay niñas y hay niños que con 9 años tienen TikTok, que pasan un montón de horas solos y que esas informaciones de esas músicas se les están quedando en el inconsciente. Y se les está quedando en el inconsciente y no le pueden dar un sentido a las palabras que están escuchando, pero se está quedando y se están viendo coreografías. Y yo, de hecho, hemos venido de un sitio en el que había dos chavalitas que estaban grabando unos vídeos de TikTok, que mira, no me he ido a hablar con ellas y a decir, es que no me he ido porque hubiese sido un poco loca, ¿no? Ya, ¿no? Pero he pensado, no, por favor, aquí no. Así no, por favor, así no. Pero es que no es culpa de ellas, es que o sea, es que se han normalizado situaciones que son muy locas. Supongo que también con pandemia se ha normalizado más el uso de niños y adolescentes con los dispositivos digitales. Totalmente. Nosotras, Zenaida Aguilar, que es una de las psicólogas con las que trabajamos más con niños y con adolescentes, hablamos cada día. Y el otro día, la pobrecilla, vamos, de hecho hicimos hasta un post porque no nos pudimos contener y era muy preocupante cómo ella veía
que estaba afectando al rendimiento y a las capacidades cognitivas después de la pandemia, porque no ven que no pueden seguir textos de forma lineal tan sencillamente como antes, o los propios vídeos que le hacen así a YouTube, pues para adelantarlos, porque ¿qué es eso de verlo todo seguido? No, no, lo van pasando a toda pastilla. Sí, sí, La capacidad de está concentración de la gente joven se habrá sí, visto súper afectada. sí, Y eso puede implicar también estudios, trabajo en el futuro. seguro, seguro, si ahora hay un meme, estaría muy guay poderlo recuperar, que decía qué pena que en Zoom no pudieras tirar adelante. Claro, o sea, es que Para esto quitarte lo pasa, aburrido, ¿no? exactamente. Es, vale, esto ya me lo sé, tira para adelante. Pues esto le está pasando a muchas criaturas que están ahora confinados porque alguien ha dado positivo o jope durante el confinamiento y están ya como, o bueno, o los que se han inventado el inyectar un vídeo como si fuesen ellos. O sea, se habrán grabado varias veces moviéndose, no sé qué, poniéndose así y están inyectándole al profe un vídeo que no es. Madre mía, madre mía. Bueno, has comentado antes el caso de Aurora. Desde Mm. aquí mandamos nuestro toto hacia ella. ¡Ah, qué grande! De verdad, supongo que habrás tenido algún caso que te ha llegado especialmente a la patata. No sé Ya ves. si nos quieres comentar algo. Supongo que ya a nivel personal, Totalmente. Mm, porque a mí el que diga que se dedica a esto y que pone una barrera tan grande, pues el otro día lo hablaba con Mario justamente, que a nosotros nos llegan pues personas que han sido condenadas por homicidio, personas que han sido condenadas por estafa, gente muy chunga y muy mala que quieren que les ayudemos a eliminar el contenido. Y yo tengo un código ético que lo tengo más claro que el agua. O sea, no me da la gana, es la respuesta que yo les daría. Pero claro, se les remite al código ético porque no trabajamos para este tipo de agresores. Pues te diría que de los casos que más, bueno, por supuesto el caso de Aurora me afectó muchísimo porque además fui la que llegué, a ver cómo fue esto, sí, esto ocurrió que íbamos a casa de otra víctima, de la misma persona, y entonces me llamó la primera víctima y me dijo, Selva, ¿con quién vienes? Digo, pues vengo con Ruth, con una abogada con la que trabajamos, con Ruth Sala. Y me dice, hostia, dice, pues tengo otra víctima. Digo, ¿cómo que tienes otra víctima? Y me dice, sí, sí. Y yo digo, bueno, pues vale. Entonces llamé a un amigo que es el Chancha, porque ya me estaba oliendo lo que estaba pasando allí. Y cuando yo llegué a esa casa y vi a Aurora con una pierna escayolada, con hierros por todo, es que fue muy heavy. No podía ni hablar. O sea, le estaba preparando Gloria, la otra víctima, una tila. Ella estaba, y además, es que vaya narices que tuvo, porque ella vino de Burgos a Bilbao con un autobús, porque le habían dicho que allí había otra víctima, se había ido enterando de quién era él, y entonces fue con toda la documentación. Pues madre mía, esa chavala tardó mucho, o sea, bueno, es que Aurora ha tardado mucho tiempo en estar bien. Y para mí ese fue, o sea, dije, no, por mis narices que ese tío se va para adelante, porque no puede ser que siga haciendo lo que está haciendo. Y es, en el caso de Aurora, probablemente es el que más me ha afectado y el que más me ha llegado y más seguimiento se le ha dado. Pero hay muchos otros. Yo llevo bastante mal lo de trabajar para casos en los que hay niños y niñas. Lo llevo bastante, bastante mal. ya, Porque y se les utiliza muchísimo. Y sin decir quién, pero en un caso de un político y una política que eran pareja, pues estaban utilizando por parte del padre los dispositivos que llevaban los niños para enterarse de todo el audio que había en casa de la política. Y entonces, bueno, ahí hubo que hacer de todo, desde barridos en casa de ella, los forenses a los teléfonos de los críos, las cámaras que tenían en casa las habían microfonado, bueno, es que esa casa era el gran hermano madre y se mía, fue muy heavy por los niños. madre mía. Sí, 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 porque comentabas que eso de utilizar los dispositivos de los niños para espiar a tu expareja, que es algo habitual. súper habitual, súper habitual. O grabar las llamadas de manera automática.
y que se les van guardando en el Drive. Madre mía. ¿Algún consejo para intentar evitar todo esto? Aparte de ponerse siempre en manos de las fuerzas del Estado, que es súper importante denunciar, por supuesto. Sí, pues el consejo es que hagamos mucho caso a nuestro instinto, muchísimo caso, porque cuando tú tienes alguna duda y se te está repitiendo, es que alguna cosa está pasando. Que intentemos ser lo menos benevolentes posible, dejando los dispositivos a los demás, por mucho que te digan, y no sé qué, y qué más da, si vivimos juntos, etcétera. No, mucho cuidado con eso. Y que se dejen ayudar. Ya, Que se dejen ayudar, ese que es el nos cuesta problema. mucho dejarnos ayudar. Genial, joder. Da un poco de miedo tu charla, Ya, Selva, la verdad. qué Pero bueno. bajón, yo lo sé, qué bajón. No, 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 pero es súper importante también visibilizar todo este tipo de problemas porque a veces puede que los tengamos delante y que nos estén sucediendo incluso y que no nos demos cuenta. Ya te digo, ya te Así digo. que genial. Creo que no tenemos ninguna pregunta más por aquí. Así que te voy a dar las gracias de corazón, de verdad. Me ha Nada, a encantado vos, la charla que nos ha dado. Muchos besos y muchos totos para Aurora y para lo que necesites, sabes que estamos aquí, ¿vale? Súper. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, Selva, un beso. Chao.